¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. Domingos 11 de la mañana y 8 de la noche y los lunes a las 8 de la noche. Hoy nos acompaña nuestro querido amigo el doctor Germán Escarrá, diputado a la Asamblea Nacional. Preside la Comisión Especial para la Defensa de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial. Abogado, egresado de la UCB, profesor universitario de Derecho Constitucional, analista político. Recientemente recibió su tercer doctorado, summa cum laude, en la Universidad Pontificia Católica Santa Rosa de Caracas. Bienvenido, Germán. ¿Cómo está, doctor Escarrá? Muy contento nuevamente de saludarte y, por supuesto, de compartir las reflexiones nacionales e internacionales que se suscitan en un programa de este nivel y de esta calidad. Comenzaron nuevamente las conversaciones, el diálogo en México, sí. En esta oportunidad en México y con los sectores más radicales de la oposición, de una de las oposiciones. Tú tienes una larga experiencia como miembro de mesas de diálogo con la oposición. ¿Qué significado le ves a esta reciente mesa? En primer lugar, auspicioso y muy favorable. Ya hay un esfuerzo que se logró, gracias a Dios, y que permitió que el Parlamento esté conformado por las fuerzas bolivarianas, pero también por la pluralidad de partidos políticos de oposición, algunos de ellos clásicos en la tradición venezolana, como sería Acción Democrática, Partido Social Cristiano COPEI, entre otros. En esta oportunidad se trata de otros sectores que han venido negando la idea del proceso electoral o de los procesos electorales o de las salidas democráticas. El hecho de acordarse en un memorándum de entendimiento, cuyo contenido es bien interesante, el hecho de reunirse, así no sea aquí, sino en otro país, en México, que es un país hermano, hispanoamericano de Venezuela, yo creo que es muy auspicioso para el restablecimiento de la paz, porque al final la ultimidad causal de todo este esfuerzo está dirigido no solo al tema de estabilidad de las instituciones, de la no violencia, sino de lograr la paz necesaria que requiere la familia venezolana para poder enfrentar nuestros asuntos delicados y graves. Además, en el propio memorándum que firmaron, que suscribieron, se observa el tema de la no intervención, el tema de no solicitudes de intervenciones en Venezuela, tanto en su ámbito económico, militar, geopolítico. Yo creo que es un paso de avance y hay que apoyar todo lo que tenga que ver con el diálogo y la búsqueda de la paz en Venezuela. Allí la oposición democrática que hace vida en el Parlamento reclamó que no fue invitada a estas nuevas rondas de diálogo. Hubo un debate sobre este tema muy serio, de gran responsabilidad, señalando el sector parlamentario con el que convivimos democráticamente, que ellos tenían mucho que aportar y que decir. Eso me imagino yo que tiene que ver con el proceso previo de negociación y de los sectores que en realidad quieren participar en los procesos electorales que vienen, entre ellos la mega elección, sí, con las gobernaciones, con las alcaldías, con los consejos legislativos estadales, entre otros, ¿no? Creo que está más orientado a eso y el gobierno en su persistencia, en su reiterado deseo de acordarse para el diálogo y para la paz con estos sectores, pues va logrando
progresivamente, no digamos totalmente, pero de manera progresiva, va logrando espacios muy importantes para la construcción de un país distinto, donde no nos odiemos en esos términos de violencia, de radicalismo, a veces de desconocimiento de la patria, de nuestras propias maneras de ser, y que encaucemos en el marco de la Constitución, de los principios y valores que ahí están, encaucemos el conflicto, el debate, la diferencia, ya que esa es la fuente de legitimidad de cualquier tolerancia, convivencia, y además de un diálogo que debe ser recíproco para que no sea monólogo. El memorándum de entendimiento suscrito en México establece de entrada un reconocimiento, sí, cómo no, del gobierno. Hay un reconocimiento bolivariano a la institucionalidad democrática, hay un reconocimiento al jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, hay un respeto, me pareció a mí, no solo reconocimiento a la norma superior constitucional. De hecho, menciona la Constitución y menciona el Estado constitucional de derecho, que es un estadio más profundo que el de solo respetar la Constitución. Y un lector avisado se va a dar cuenta de que se reproduce en su totalidad el artículo 2 del texto constitucional, cuando habla de la libertad, de la igualdad, cuando habla de la solidaridad, de la ética pública, del pluralismo político, del derecho a la vida, de la preeminencia de los derechos humanos, que es el fundamento de todo nuestro ordenamiento jurídico y de nuestro sistema político. De entrada, este reconocimiento a la Constitución y a la institucionalidad democrática en Venezuela no debería ya ser suficiente para que se produzca el reconocimiento de los estados que antes han reconocido al supuesto gobierno interino de Guaidó. Ya no debería ser suficiente incluso para el levantamiento de las sanciones, que están basadas en la percepción o en el supuesto de que el gobierno de Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, es inconstitucional. Debería ser. Y además, ¿por qué reunirse con estos factores que hoy solo representan al 7% del país? Pero me vas a responder cuando regresemos a los comerciales. Claro. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Doctor Escarrá, este memorando de entendimiento que establece la legitimidad, la constitucionalidad del gobierno bolivariano y de sus instituciones democráticas, ya no debería ser de entrada suficiente. Este reconocimiento por parte de los factores que se oponen y que acusaban al gobierno de Nicolás Maduro de inconstitucional, esta aceptación, este reconocimiento, no debería ser suficiente para que los estados que antes reconocían al gobierno interino, a la supuesta presidencia interina, debería ser suficiente para reconocer también al gobierno constitucional. Debería serlo, pero fíjate, en materia de medidas coercitivas unilaterales hay diversas resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, rechazándolas. Además hay una doctrina que la califica de delitos de lesa humanidad, de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma. Los países que todavía acompañan una salida violenta, ilegítima, y además este acto muy distorsionante del señor Guaidó y de quienes están con él, deberían en este momento hacer una inflexión y entender que al final, ¿qué es lo que se reconoce? La voluntad del pueblo de Venezuela. Pueblo de Venezuela en elecciones libres, con una diversidad de candidatos, fue a escoger su presidente, su jefe de Estado, y la decisión recayó en el presidente Nicolás Maduro Moros, pero donde participaron todos, una serie de candidatos, además con muchas garantías electorales y además con un acompañamiento internacional.
Por otro lado, quien lee la Constitución, nuestro ordenamiento jurídico, nuestros principios, se da cuenta inmediatamente que hay un asalto brutal al poder, que es lo que quiso hacer Guaidó. Solo que se tuvo que enfrentar, en primer lugar, a una capacidad de resistencia impresionante del pueblo de Venezuela, con los ataques desde el exterior, con la distorsión de los medios internacionales, una resistencia frente a los graves problemas económicos y además una resistencia ante los hechos de violencia y una conducción muy estratégica del presidente Nicolás Maduro, muy firme, muy serena, sin dejar de lado siempre la posibilidad de llegar a acuerdos, la posibilidad de entendernos y la posibilidad de restaurar la paz finalmente en Venezuela. Estos países al final lo entenderán en este momento. Además desapareció el llamado gobierno interino. ¿Por qué reunirse con factores que apenas representan al 7% del país? Una minoría absoluta. Yo creo que es un deber de Estado el proporcionar a la población, bueno, lo dijo el Libertador, la mayor suma de felicidad posible. Y ello en el discurso de Angostura, en la parte final. Y ello entraña la paz, no solo el bienestar social, el bienestar político, sino también la idea de la paz. Ese es un deber de cualquier jefe de Estado democrático, de cualquier jefe de Estado que tenga una conciencia clara de lo que significa nuestro pueblo y de ese mandato bolivariano de darle la mayor suma de felicidad posible. Hay sectores que reclaman diálogo, pero con justicia. Sí. Hay casos graves de traición a la patria, hay casos muy graves contra la propiedad pública, contra la vida de los venezolanos. ¿Cómo resolver ese dilema? Hay además un ladronaje internacional. Además hay corrupción. De nuestros activos en el exterior, que han ocasionado, es decir, ese ladronaje ha ocasionado un problema económico extremadamente grave. Hay que ver lo que es Citgo para Venezuela. Hay que ver lo que significan los activos en el exterior. Los activos en oro en Londres. Hay que ver lo que significa lo que se tenía en Portugal. Es decir, y en general en varios países, ¿no? En Colombia incluso. Entonces, por supuesto, esta situación no debería quedar impune y no va a quedar impune. Acuérdate que a mí me tocó hace un mes, creo, aproximadamente, presentarle a la Cámara, al Parlamento Nacional, un acuerdo que tiene que ver con aquellas decisiones ilegítimas que ellos tomaron. Ese acuerdo fue aprobado por unanimidad, tanto por las fuerzas bolivarianas como por los sectores de oposición en el Parlamento. Ese acuerdo está vigente y sobre ese acuerdo se está trabajando. En consecuencia, yo pienso que no debe haber impunidad de ninguna manera. Creo que se han cometido delitos muy graves en relación al pueblo de Venezuela, pero también en situaciones individuales. Los crímenes. Acuérdate que nosotros venimos de los que quemaron vivos, nosotros venimos de los que degollaron, nosotros venimos de situaciones terribles de persecución de estos sectores. Entonces, una cosa es el diálogo, una cosa es acordarse, profundizar las garantías que ya tiene democráticas y que están en la Constitución, encontrar en el marco de la Constitución puntos que nos permitan, en lo que respecta a los objetivos nacionales, actuar de manera conjunta, y otra cosa es la condonación o el perdón donde no cabe. O sea, el perdón cabe en el sentido del trato no violento, en el sentido de la tolerancia, en el sentido de la comprensión. Pero una cosa es eso y otra cosa son las normas, son los principios jurídicos. Usted cometió un hecho punible, claro está, en el marco de las garantías procesales internacionales y nacionales,
Y si usted no demuestra su inocencia claramente, bueno, usted debe ser sancionado jurídicamente. Siempre lo digo, eso no nos puede llevar a ningún exceso, sino en el marco de los tratados internacionales, las leyes internacionales y nuestra muy luminosa Constitución de 1999. Sí. Este reconocimiento al gobierno constitucional ya que se estableció en México, ya no obliga al Parlamento a tomar una serie de decisiones con relación a las sanciones y a la relación que mantienen algunos gobiernos con el supuesto gobierno interino, que ya ha fenecido. Hay un dato interesante, Chema. ¿Cuál sería la agenda posterior? Sí, quería comentarte, hay un dato, permíteme el excursus, hay un dato interesante y es que el memorándum de entendimiento fue aprobado por la Asamblea Nacional en sesiones pasadas, va a salir en la Gaceta Oficial, y es un acuerdo. Esos son actos parlamentarios sin forma de ley, pero que tienen efectos jurídicos de la misma manera y conjuntamente el respaldo que se dio al gobierno nacional en lo que tiene que ver con el diálogo propiciado, promovido y desarrollado a partir de México, a quien por supuesto Venezuela agradece, pues la gestión, el discurso del canciller Ebrard fue un gran discurso. Ahí está el presidente López Obrador, que es un gran humanista. De la misma manera está el Reino de Noruega, que ya tiene experiencia, y están otros países que están atentos, como el caso de Rusia, y otros países que están muy atentos al desenvolvimiento y a la idea de cooperar en el desarrollo de esta búsqueda de la paz, donde todos los esfuerzos deben hacerse. Hay una experiencia en el continente, que es la de Contadora, ya hace muchos años. Era un conflicto, Centroamérica, era un conflicto muy fuerte, muy fuerte, entre las dos cabezas de coalición, Moscú por un lado y Washington por otro, el traslado de escenarios de conflicto, como se dice en términos estratégicos, la Guerra Fría, y el proceso Contadora, que se inició con la idea del diálogo y el acompañamiento de muchos países, terminó felizmente restaurando la paz en Centroamérica e iniciándose un proceso democrático, pues que de acuerdo a la autodeterminación de cada país, tiene su propio destino. En Venezuela está planteado el conflicto más allá de las circunstancias internas. Muchos analistas, y yo coincido, explican que el conflicto en Venezuela no es un conflicto entre un gobierno y alguna oposición, sino es un conflicto entre dos estados, el Estado norteamericano y el Estado venezolano. El gobierno, incluso el presidente Nicolás Maduro, ha planteado la urgencia, la necesidad de iniciar un diálogo directo con los Estados Unidos. ¿Cómo ve usted, cómo observa usted esta posibilidad? Pero me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con el doctor Germán Ezcarrá, diputado de la Asamblea Nacional. Le preguntaba, doctor Ezcarrá, acerca de la necesidad de un diálogo directo entre el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro y el gobierno norteamericano, entre el Estado venezolano y el Estado norteamericano. Porque el conflicto en Venezuela no es un conflicto entre un gobierno constitucional y una oposición insurreccional, es un conflicto geopolítico donde Estados Unidos pretende recuperar la influencia sobre Venezuela. Sí, los Estados Unidos además apoderarse de facto de nuestros recursos estratégicos, apoderarse de facto de nuestros recursos fundamentales, y la verdad es que el diálogo o en todo caso el encuentro para superar el conflicto
en algún momento tendrá que ser directamente con el gobierno de los Estados Unidos. No olvidemos que el gobierno de los Estados Unidos, sea republicano o sea demócrata, está dirigido por unas élites que no aparecen, pero que tienen que ver fundamentalmente con las empresas más importantes del mundo, de gran inversión norteamericana. Los Estados Unidos, con un gran irrespeto a Venezuela, ha colocado a la Exxon ahí en la Guayana Esequiba, violando nuestro territorio, gracias a Dios, en algunas incursiones que han hecho la Armada venezolana, gloriosa Armada venezolana, cumpliendo los protocolos militares internacionales, les ha pedido salir del lugar. Pero eso de ninguna manera entraña no resolver el tema de orden geoeconómico en el que están implicados otros países, pero fundamentalmente los Estados Unidos en esa zona. Además, los Estados Unidos han sido los protectores, estimuladores, inversionistas de distinta forma de esa oposición radical. Cuando se revisan los hechos violentos, incluyendo el insuceso contra el presidente de la República en aquella situación, gracias a Dios, frustrada, donde pudo haberse ocasionado la muerte no solamente del presidente, sino del alto mando militar y del alto mando político. Detrás de todo eso había gente en Miami, había gente con inversiones muy importantes, con la fachada de ONG y con la fachada de empresas muy particulares, pero en definitiva estábamos en presencia de hechos violentos radicales y graves. Entonces, en ese sentido hay que llamar la atención del gobierno de los Estados Unidos, porque el pueblo de Venezuela no tiene confrontación con el pueblo norteamericano, ni el pueblo... La mayoría de los venezolanos incluso afirma que debería haber diálogo y conciliación. Sí, ni el pueblo norteamericano con el pueblo venezolano, pero eso es distinto de los gobiernos y por supuesto de los intereses de Washington, sea que se trate del Partido Republicano, como ocurrió con Trump, o sea que se trate del Partido Demócrata. Nosotros no debemos olvidar que estando en el poder Barack Obama es cuando se produce y se inicia, es la génesis de lo que llamaron sanciones, de todas las medidas coercitivas unilaterales, después continuadas por el señor Trump y ahora por el señor Biden. Mire, las ONG, las llamadas ONG, financiadas por los Estados Unidos en algunos casos, han sido denunciadas como factores de desestabilización política y social, de manipulación de la realidad y de la verdad, de instrumentos de propaganda contra los estados soberanos. En México, el presidente López Obrador recientemente lo denunció. Lo denunció recientemente. Lo denunció incluso frente a la vicepresidenta Kamala Harris. En el Parlamento está previsto, dentro de la agenda parlamentaria está previsto comenzar a legislar sobre las ONG, incluso también sobre las noticias falsas o fake news que desestabilizan. Sobre ese tema ya hay algunas propuestas que se están estudiando en las respectivas comisiones, pero todas ellas se agrupan. Permíteme leer el título, ¿no? Con la venia tuya, ¿no? La Asamblea Nacional aprobó este acuerdo que dice así: acuerdo que declara la inexistencia, ineficacia e invalidez de las decisiones y actos de la Asamblea Nacional en el periodo anterior de desacato continuado, contrario a los intereses de la República y los derechos del pueblo venezolano. Este acuerdo, por supuesto, exige revisar todas esas decisiones, no solamente anularlas, sino además señalar en el mundo internacional, en el escenario internacional, bueno, toda la invalidez que eso tiene y por qué. Te puedo decir que frente a eso hay un apoyo de todos los poderes públicos, como lo dice la Constitución,
Cuando se trata de los intereses nacionales, aquella idea de compartimientos estancos de los poderes desaparece y más bien actúan en conjunto a los efectos de llevar a cabo, llevar adelante, defender, proteger los intereses de la República. No es viable un Estado, un país donde los poderes estén enfrentados, ¿no? Tiene No, que haber coherencia, tiene que haber visión es compartida. decir, puede haber diferencias. En América Latina se están dando los casos de que los sectores progresistas, por ejemplo, claro, controlan el poder ejecutivo, pero luego tienen un poder legislativo que sabotea, un claro, poder judicial que los persigue. Produce rupturas inconstitucionales. Produce rupturas, inestabilidad. Claro, así es. No tiene que haber necesariamente una armonía, porque al final, ¿cuál es esa armonía? ¿Cuál es el contenido de ella? ¿Cuáles son sus objetivos e intereses? Los que están en la Constitución. Claro. No se concibe un Estado donde uno de los poderes sea contrario. Quiera derrocar al Poder Ejecutivo, por ejemplo. Que quiera derrocar al El Poder país Ejecutivo resultaría ingobernable. Sin respetar las garantías constitucionales, no solo las electorales, sino los derechos políticos de los pueblos que se han expresado. No me quedó claro, pero sí el Parlamento está avanzando para legislar sobre las ONG. Claro, claro, por supuesto. Okay. En el marco, casualmente, de estos acuerdos que se han producido en los últimos meses. Se han producido 2 acuerdos de mucha profundidad en estos temas. Ahora quiero que hablemos en el siguiente segmento sobre la Comisión Especial para la Defensa del Territorio Esequibo y la Soberanía Territorial, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con el doctor Germán Ezcarrá, diputado a la Asamblea Nacional. Preside la Comisión Especial para la Defensa de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial. ¿Cómo está la comisión? ¿Qué se ha hecho? Tengo entendido que hay un proyecto de ley de soberanía y protección de espacios geográficos en el marco de las actividades de esta comisión, pero también está previsto un acuerdo para definir la verdadera imagen de nuestro mapa territorial. ¿Qué nos puedes decir acerca de la comisión? Bueno, en primer lugar, ciertamente hay un proyecto de ley que se está trabajando interna corporis en la comisión. Ya está elaborado, lo que pasa es que debe discutirse, consultarse antes de enviarlo al pleno de la Cámara. Y tiene que ver con la protección de nuestras áreas geográficas y en general de nuestro territorio, en particular en relación al Esequibo. Hay un glosario de términos en relación al Esequibo que lo hicieron 62 rectores que trabajan con nosotros. Esa comisión está organizada de esta manera. Está la comisión, hay 2 vicepresidencias, una coordinación, pero hay un equipo académico que dirige el rector El Movel y donde hay 62 rectores pues, que trabajan con el aporte de sus universidades en los documentos nuestros. Entonces, ya está terminado y aprobado, va para imprenta el glosario de términos para facilitar en general a las ciudadanas y ciudadanos. Está también el acuerdo parlamentario sin forma de ley que va a actuar sobre aquella situación que estamos viendo de manera reiterada, que es colocar al mapa sin nuestra Guayana Esequiba, sin nuestro Esequibo. Además nosotros, con tu permiso, nosotros no somos muy dados a esta área así rayada, sino separada gráficamente. Prácticamente la separamos, sino que esta área del mapa de Venezuela debe estar integrada incluso en los colores. Claro, y así es el planteamiento. Pues que haber un acuerdo parlamentario para que sea el mapa que se use en todas partes. Ese es el mapa que obligatoriamente se debe usar. Donde el Esequibo forma parte de nuestro territorio.
es Gráficamente. es el Esequibo nuestro. Y la ley sí hace hincapié en esta zona que es la llamada facha atlántica. O sea, la fachada atlántica, la ley de protección de los espacios geográficos que se desarrolla a partir de los artículos 10 y 11 de la Constitución, hace mucho hincapié en la fachada atlántica por la importancia geoestratégica que tiene para Venezuela. A eso debe agregarse también que se está elaborando, ya casi por terminar, el índice de pruebas, fíjate bien, el índice de pruebas y de títulos que justifican nuestra afirmación de que el Esequibo es nuestro, debidamente sistematizado. Ahí hemos contado, por supuesto, no solo con las universidades, sino además con la experticia de abogados, por supuesto historiadores, de las academias. En particular, hemos tenido ayuda de algunos académicos de la historia, de la Academia de la Historia, y por supuesto militares que han trabajado esto durante muchísimo tiempo y civiles también. Yo creo que será un gran aporte al país para el debate. No olvidemos que independientemente de la posición que cada quien pueda tener, aunque eso es una materia privativa del presidente de la República, fijar las líneas en materia de política exterior, independientemente, nosotros hemos mantenido una política de Estado que es el Acuerdo de Ginebra, por una parte. Por otra parte, hemos sostenido que no debe irse a un arreglo judicial, sino que en el marco del Acuerdo de Ginebra y particularmente su artículo 1 y el artículo 2.4 debe desarrollarse el principio de progresividad de las formas de solución directa. Que es el diálogo directo. Que es el diálogo directo, que puede ser también formas de conciliación práctica, que puede ser también forma invitando a un tercero. Es decir, hay una diversidad de formas que están contenidas en la Carta de las Naciones Unidas y a las que hace referencia el Acuerdo de Ginebra. La política de Estado es mantenerse allí. Ahora bien, si hay que decir con mucha claridad, hay una pugna en este momento muy patriótica por lo demás de distintos sectores de la vida nacional. Unos que sostienen que debe irse a todo evento a la Corte Internacional de Justicia y otros que plantean que no debe hacerse. Independientemente de lo que al final deba decidir el jefe de Estado, el presidente Maduro, lo cierto es que hasta ahora se mantiene esa política de Estado. Pero si esa política cambiara, en ese supuesto, la comisión debe estar preparada para ofrecer documentos, pruebas, argumentos, análisis, situaciones que en el orden procesal internacional tienen relevancia. Esto es distinto del aspecto económico que se está estudiando de manera conjunta con la Comisión de Economía del Parlamento y también con la comisión que tiene que ver con el área petrolera de Venezuela, ¿no? ¿Qué se pretende allí? Porque allá hay un tema muy delicado, sí, que es geoeconómico, sin lugar a dudas. No solo solemos mencionar solo a la ExxonMobil, pero allá hay una diversidad de empresas que están explotando ilegalmente el gas, el petróleo, el territorio en reclamación. Ese es el territorio para nosotros. ¿A dónde se acude en esos el casos? El territorio de Venezuela. Ellos se ¿La Corte Internacional? Ellos se escudan, en las concesiones que le da el gobierno de Guyana, y eso debe denunciarse. Y es lo que se está trabajando en este momento, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, porque el tema de nuestro Esequibo es diverso, no es un tema solo jurídico, solo económico, solo geopolítico, solo territorial o solo geoestratégico, es un conjunto indudablemente de temas y de aspectos. Incluso está ahí también el tema de los delitos. Hay delitos no previstos en nuestro Código Penal que ocurren allí
y que necesariamente tienen que trabajarse y tendrán que establecerse en alguna ley por el principio penal clásico, nullum crimen, nulla pena sine lege. No puedes actuar si no está definido el delito en una institución legislativa. Entonces, en eso se está trabajando pues de manera conjunta, pero sin protagonismos, sin sentido sectario, sin demasiada publicidad, sino más bien invitando a los sectores que han venido trabajando en esto a escucharlos, a entender los diferentes puntos de vista. Nosotros hemos tenido a los gobernadores del Estado Bolívar, del Delta, muy buena la constitución del Estado Bolívar en relación a la situación de Guyana, de nuestro Esequibo y de nuestra controversia con Guyana. Muy buena también la constitución Tenemos que ir a una pausa comercial. Bueno. En el siguiente segmento vamos a conversar acerca de la comisión de la que formas parte, una comisión para la investigación, verificación y difusión del índice legislativo vigente de la República. Cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con el doctor Germán Ezcarrá, diputado a la Asamblea Nacional. Doctor Ezcarrá, le preguntaba acerca de esa comisión que preside ahora, que se llama, y leo, Comisión Ordinaria para la Investigación, Verificación y Difusión del Índice Legislativo Vigente de Venezuela. ¿En qué consiste? Bueno, se trata de lo siguiente, es una comisión que se creó para que sepamos todas las venezolanas y venezolanos cuáles son las leyes y normas que están vigentes en Venezuela, porque no lo sabíamos hasta ahora. Una recopilación. Hubo que revisar, un índice, hubo que revisar sobre 49.000 gacetas oficiales con un equipo interdisciplinario muy especializado, y hace poco se presentó ya el índice legislativo, cuáles son las leyes orgánicas vigentes, leyes especiales, los códigos vigentes y en qué materia. Ahora se está llevando a una plataforma tecnológica para que las ciudadanas y ciudadanos, no solo en las facultades de Derecho o en el Parlamento, sino en general, puedan acceder y ver sobre determinadas materias cuál es la ley vigente o la norma vigente. Ahí hay dos vicepresidentes, Juan Escalona, un muchacho muy brillante realmente, que ha hecho un gran trabajo, y José Gregorio Correa, que es el coordinador de la oposición. Ahí hemos trabajado los tres de manera conjunta, muy seria, y sobre todo atendiendo al interés nacional. Ahí no se ha producido nunca una polémica fuerzas bolivarianas, fuerzas de oposición, sino todos intentando dar su mejor aporte. El primer esfuerzo que se hizo fue el de elaborar el índice constitucional. Ese índice constitucional tiene, en primer lugar, los actos genésicos de la República. Ahí está el 19 de abril de 1810 el acta, está también el acta del 5 de julio de 1811, pero además de eso están las constituciones provinciales, las que se dieron nuestras provincias, las que declararon la independencia, y de ahí en adelante las constituciones de 1811 a 1999. Esto está en esta presentación, son 2 tomos. El primer tomo contiene la presentación del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y contiene también un estudio mío personal sobre, académico por supuesto, sobre todas las constituciones de Venezuela. A partir de allí comienza con la Constitución de 1811 y, como dije,
hasta 1999, que contempla gran parte este segundo tomo. De tal manera, pues, que en conclusión, ya Venezuela cuenta con un índice constitucional debidamente verificado en los documentos que corresponden. Hoy, casualmente, en estos días, este índice se va a entregar al ministro de Educación Universitaria, porque estos tomos, como esta obra, van a ser presentados para el Premio Nacional de Ciencias de Venezuela. No sabemos si ocurrirá o no, pero ya el solo hecho de su presentación lo agradecemos. Excelente. Porque demuestra que fue un trabajo serio, científico, de esa comisión donde, bueno, hicieron aporte jóvenes profesionales con un trabajo tremendo realmente. Mira, he entrevistado a los líderes empresariales más importantes del país. Todos se quejan de que todavía persisten amenazas a la propiedad privada. Se refieren fundamentalmente a ocupaciones e invasiones que se están produciendo con cierta frecuencia sobre instalaciones, edificios, sobre terrenos y locales. Hay temor de que no se esté respetando en Venezuela la propiedad privada que garantiza la Constitución y que ha garantizado el propio presidente de la República. ¿Qué podemos decir para crear un mayor clima de confianza entre el empresariado? Lo primero, como abogado de la República, como diputado. Sí, lo primero lo dijiste tú, está consagrada, tutelada, protegida en la Constitución a partir del artículo rector, que es el artículo 115 constitucional. Ahí está el derecho de propiedad, es un derecho, y ese derecho de propiedad está debidamente protegido por todo el ordenamiento jurídico y por el Estado. Más allá de esas situaciones sobre las cuales habrá que actuar y regularizar, en realidad en Venezuela hay un ejercicio pleno de ese derecho de propiedad en las empresas, en las industrias, en la construcción, en el ciudadano y la ciudadana común, en su pequeña propiedad. Y por otra parte, la única forma de transferencia coactiva de la propiedad la prevé es la Constitución, que es el sistema de expropiación mediante una indemnización. Y por interés público. Que es por el interés público. O la confiscación cuando se trata del tema del narcotráfico y de la corrupción. Entonces esos son los dos únicos institutos, porque del resto hay una propiedad privada plena. El presidente de la República lo ha proclamado varias veces, sobre todo cuando reúne a los empresarios para nuevas formas de inversión. En la ley antibloqueo, que es una ley muy especial para intentar enfrentar el acoso del que hemos sido objeto de parte de los Estados Unidos y quienes lo acompañan en el orden económico y financiero, ahí se garantiza el derecho de propiedad. Pero no solo es que se garantiza, es que se invita a los sectores internacionales, ahí se crea un centro internacional, a los sectores internacionales y nacionales a colaborar en el desarrollo productivo del país. Y una de las garantías es la seguridad jurídica del derecho de propiedad. Y el tema de la ocupación arbitraria, violenta, sin estar amparada en ninguna ley o ninguna sentencia, indudablemente es una distorsión que hay que corregir siempre con un gran equilibrio, que es la ecuación entre el interés individual y el interés social, entre el ejercicio de la propiedad privada y el desarrollo social, porque al final nosotros somos un Estado social y democrático de derecho y de justicia, que tiene que actuar bajo esa concepción en todas y cada una de estas distorsiones que lamentablemente pero siempre garantizando la propiedad siempre privada. De manera granítica, inamovible, porque forma parte pues, muchas ocupaciones, invasiones tienen que ver con grupos delictivos
vestidos de rojo. Generalmente al final, yo no creo de verdad que nosotros estemos desbordados por esa situación. Yo lo que creo es quizás habrá que enviar un mensaje. Sí, casos puntuales, muy deben ruidosos. ser casos puntuales. Muy ruidosos y que atemorizan. Eso, pues la inmensa mayoría de lo que tiene que ver con la propiedad privada, individual, colectiva, empresarial, social, es protegida por el ordenamiento jurídico venezolano. Excelente análisis situacional, muy Muchísimas contento gracias de verlo por aquí siempre, nuevamente. Hasta pronto. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.